Apreciados estudiantes, muy buenos días. De acuerdo con lo que les expuse a través de nuestro grupo de WhatsApp, inicio la temática correspondiente a nuestra cuarta clase virtual de legislación empresarial. Espero que cualquier cuestión, duda que surja alrededor de la temática que se explique en esta sesión, me la hagan saber ustedes a través del mismo grupo o a través de mi correo o incluso recurriendo a mi celular, a llamadas al número de mi celular. Muy bien, la última clase que nosotros tuvimos en materia de contrato de trabajo, cuando hablamos del contrato de trabajo, se definieron claramente y se expusieron claramente las distintas clases de contrato de trabajo y se hizo referencia también desde luego a las mismas modalidades del contrato de trabajo. Hoy vamos a hacer, antes de retomar nuestro nuevo tema en materia de laboral, vamos a hacer una especie de recorderis sobre lo que fue esa última clase sobre el contrato de trabajo en sus aspectos más relevantes e importantes. Primer término, recuerden muy bien que definimos lo que era el contrato de trabajo, no lo voy está incluso en las guías que ustedes tienen en su poder, y dijimos que sobre las clases de contrato de trabajo hablamos que estas eran de acuerdo a una clasificación que se tiene en nuestra legislación laboral por la forma, por la duración, y dijimos que por la forma el contrato de trabajo podría ser verbal o podría ser también escrito. Hablamos de los acuerdos, de los contratos, la diferencia entre acuerdo laboral y los contratos de trabajo también, desde luego laborales, ¿no? Hablamos de lo que eran las clases de contrato por la duración y dijimos que los contratos por la duración eran por el tiempo que dure la realización de la obra o labor, a término fijo y a término indefinido. Hablamos también de una clase de contrato denominado ocasional, accidental o transitorio. Cada uno de ellos fue explicado, cada uno de ellos fue ampliado en su temática de acuerdo a lo que está en nuestras disposiciones legales y de acuerdo también a lo que yo les entregué a ustedes a través de las guías correspondientes. Muy bien, entonces hoy nuestra temática el día de hoy tiene que ver con algunos puntos inherentes al contrato de trabajo que son fundamentales en la aplicabilidad y en el decurso del mismo a través de los términos que se pacten, es decir, a través del tiempo. Y son las de las obligaciones y los derechos que tienen no solamente los patrones, sino también que tienen los trabajadores. Ya les alcancé a esbozar algunos de ellos en la última clase, pero habida cuenta del tiempo, dejé para la clase de hoy, estas cuestiones, la ampliación de la explicación de estas obligaciones y derechos para que quedara en cada uno de ustedes mucho más claro lo que es el contenido de las mismas. Muy bien, a ver, vamos a verlo rápidamente. En lo que tiene que ver con las obligaciones especiales de las partes pues son el patrono y el trabajador. Por parte del empleador, la primera de ellas es de pagar la remuneración pactada en la modalidad, periodicidad y lugar acordados, simple y llanamente. Es decir, que debe cumplirse fielmente lo que está escrito y estipulado en el contrato de trabajo que se firmó entre patrono y entre empleado. Segundo,
el patrono, estas son las obligaciones especiales del patrono, del empleador. El patrono debe suministrar al trabajador todo, ¿sí? A no ser que se haya acordado alguna cosa especial, ¿no? En lo que tiene que ver con la entrega de materias primas necesarias para que el trabajador pueda cumplir con su deber, con su labor. Entonces, suministrar al trabajador todo lo necesario, todas las materias primas necesarias, requeridas para el trabajo contratado, y las herramientas, entregarle las herramientas, los equipos que esta persona necesita para poder desempeñar bien esa labor. En tercer lugar, se le deben entregar al trabajador desde luego los elementos de protección contra los accidentes que puedan suceder en la empresa, en la fábrica, etcétera, y lo mismo también los elementos de protección en lo que tiene que ver con enfermedades de carácter profesional, y se deben adecuar los locales, las instalaciones, mantenerlas higiénicamente conservadas. Sobre todo, por ejemplo, hoy en día que estamos con este problema del coronavirus, esto es fundamental. Se le tienen que entregar a los trabajadores absolutamente todo lo que el gobierno está, a través de los diferentes decretos, está exigiendo para las instituciones que excepcionalmente se encuentran laborando en algunos aspectos de la vida laboral. Y perdonen por la redundancia. Cuarto, el de prestar los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad del trabajador. Se le deben también, quinto, conceder al trabajador los permisos que éste requiera, las diversas licencias que el trabajador solicite para el desempeño de cargos oficiales, para que concurra y pueda el trabajador ir a votar el día del sufragio electoral en cada uno de los departamentos en los cuales esta persona esté laborando. En fin, estos son derechos que tiene y son obligaciones que tiene el empleador de concederle al trabajador. Ahora, también otra de estas obligaciones por parte del empleador es el de darle al trabajador, cuando éste al final de su trabajo lo solicite, al expirar el contrato, al terminarse el vínculo laboral, las certificaciones correspondientes para que no tenga ningún problema en cuanto a su vida futura laboral, en cuanto a recorrido, a trayectoria en el aspecto pasado de la misma. También se le deben pagar al trabajador por parte del empleador los gastos en que éste incurra cuando el trabajador es trasladado de una ciudad al otro por parte de la misma empresa, a cumplir labores con la misma empresa, pero en otra parte diferente en la que inició. Eso le corresponde, los gastos de ese transporte, de ese traslado, le corresponden al empleador. El empleador no es un ente, no es una persona o un ente que esté abstraído del cumplimiento de las normas y de las leyes. Debe cumplir con el reglamento, debe cumplir con las leyes que determina nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Otro punto, debe afiliar a los trabajadores a la seguridad social y a las cajas de compensación familiar. Eso es de ley, debe hacerlo obligatoriamente todo patrono con sus trabajadores. Y además también la empresa, el empresario debe cumplir con la cuota de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Muy bien, esto en cuanto a las obligaciones especiales que tiene el empleador. Pero ya lo he manifestado en varias oportunidades que nosotros todos tenemos tanto obligaciones, es decir, deberes, como también tenemos derechos. Muy bien, el trabajador también tiene obligaciones para con el empleador. La primera de ellas, recuerden bien la definición que dimos de lo que era la prestación del servicio personal. Aquí nos muestra esta obligación en lo que tiene que ver con las cuestiones inherentes al empleado. Nos muestra cómo éste tiene que realizar personalmente la labor en los términos estipulados en su contrato.
tiene que observar los preceptos del reglamento interno de trabajo, tiene que acatar, es decir, obedecer y cumplir las órdenes y las instrucciones que de modo particular le imparta el empleador al trabajador o asimismo también el representante del empleador a los trabajadores dependiendo del orden jerárquico establecido en la empresa. Muy bien. Segundo, el trabajador no debe comunicarle a terceros, ni tiene por qué estar comunicando con terceros, salvo autorización que tenga expresa por parte de los directivos de la empresa, no tiene por qué comunicarle o suministrar informaciones que tengan sobre su trabajo, sobre la empresa, sobre todo en lo que tiene que ver con las cosas que sean de naturaleza reservada, cuya divulgación puede en un momento determinado ocasionarles perjuicios al empleador, a la empresa, en materia de cuestión de competencia comercial, etcétera, etcétera. Eso no le está permitido a los trabajadores en las empresas. En tercer lugar, debe conservar y restituir en perfecto y en buen estado, no perfecto, en buen estado, los elementos que se le proporcionen y se le entreguen para el cumplimiento de sus tareas. Y esto lo debe hacer acorde con una cuestión de principio, de ética, de que debo ser leal, de que debo ser responsable y debo tener sentido de pertenencia con la empresa que me está dando de vivir laboralmente. Muy bien. También debe guardar rigurosamente el trabajador la moral en las relaciones con los compañeros y con sus superiores dentro de la organización, dentro de la empresa. Comportarse moralmente, no quebrantar las normas, el no quebrantar los reglamentos, el no quebrantar las leyes. Muy bien. Debe también comunicar oportunamente al empleador las observaciones que esta persona estime conducentes para evitarle al patrón o al jefe daños y perjuicios. Es decir, debe ser leal con su jefe, con sus directivos. Y si él tiene conocimiento de algo que vaya a poner en peligro la subsistencia de la empresa de la cual él hace parte, debe ponerlo en conocimiento de sus superiores jerárquicos. Así de sencillo. También debe prestar la colaboración necesaria en todos los casos en que sucedan siniestros o que hayan cuestiones inminentes de riesgo que afecten o amenacen a las personas que hacen parte de la empresa. Debe estar presto a la colaboración, debe estar presto a servir, eso se llama solidaridad. Debe observar las medidas preventivas higiénicas, el trabajador, que están prescritas en el reglamento interno de trabajo de la empresa. Y por último, debe observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones que se les pidan, que se les den sobre cuestiones preventivas de accidentes o de enfermedades de carácter profesional. Esto en cuanto a las obligaciones que tienen las partes en un contrato de trabajo, tanto el empleador como el trabajador. Pero existen también las prohibiciones a las partes. ¿Qué se les prohíbe? Tanto al empleador, al patrono, como a los trabajadores. Entonces tenemos en primer término y esto es de pronto muy común ocurrencia en algunas empresas, en las que sin fundamentación legal alguna se le retiene parte del salario a los trabajadores. Esto, como lo vamos a ver, no es permitido a no ser que existan las salvedades legales que se van a mencionar. Primer término, entonces, a los empleadores se les prohíbe deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y de las prestaciones en dinero que corresponde a los trabajadores, sin autorización previa escrita por parte del trabajador o sin mandamiento judicial, que es una excepción a esto,
que está expedida por determinados o por cualquier juzgado para el cobro de algunas deudas que la ley admite en este caso para que se le puedan descontar de estos dineros, de estos salarios del trabajador. Entonces, repito, no se puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario o del monto de los salarios del trabajador y de las prestaciones que se tenga en dinero, que corresponde a ellos exclusivamente, a nadie más, a no ser que medie que exista una autorización escrita por parte de para cada caso correspondiente, o a no ser que exista un mandamiento judicial, es decir, la orden de un juez para retenerle algunos salarios. Segundo, respecto a los salarios, el empleador puede hacer algunas deducciones o algunas retenciones o compensaciones en los casos de multas y otras sanciones que sean impuestas por parte de la misma empresa a través de las oficinas de control interno disciplinario o de las oficinas encargadas del manejo del personal, de talento humano, etcétera, ¿no? Lo mismo también para el descuento de las cuotas a las cooperativas a las que esté afiliado el trabajador, el descuento de las libranzas en los casos de crédito, en fin, todo esto. En esto está autorizado no solo por la ley, sino también por parte del mismo trabajador al haber aceptado, por ejemplo, el caso de las libranzas. En fin, después, las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% del salario del trabajador y de sus prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los prescribe y los autorice. Las cooperativas de ahorro y crédito. Otro aspecto, obligar en cualquier forma, está prohibido. Estos son prohibiciones, repito, que se le hacen a los empleadores. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el empleador. O sea, es una casi que obligación predeterminada por parte del patrono para que los empleados compren algunos bienes en determinados establecimientos comerciales. Esto está prohibido. Cuando les hablaba ahora con anterioridad sobre la prohibición de deducir, retener o compensar suma alguna, se lo dije muy claramente, les dije que habían unas excepciones y se las acabé de mencionar. Respecto a los salarios que se pueden hacer deducciones, les dije a cuáles se puede por parte de la tesorería de cada una de las empresas. Lo que son las multas, lo que son las cuotas para los sindicatos si es que pertenecen, lo que tiene que ver con las cuotas a cooperativas o a fondos de empleados, la retención en la fuente. Esto puede descontarse del salario del trabajador, es una de las excepciones. Otra de las excepciones es la que les dije sobre las cooperativas, que pueden ordenar retenciones hasta el 50% del salario del trabajador y de sus prestaciones para que cubran los créditos que hayan contraído los trabajadores con estas cooperativas mientras estaban trabajando, y en el momento de salir pues no han acabado de pagarlas. Entonces, de las prestaciones, de lo que tiene que ver con el pago de sus dineros, se les cuenta lo correspondiente a esos créditos para que se les cancele a las cooperativas. Muy bien, después dijimos que la prohibición de que no se le puede obligar a los trabajadores a que compren mercancías o víveres o lo que sea en determinados establecimientos comerciales ordenados por el patrono o por el empleador. También se les prohíbe a los empleadores el que exijan, el que pidan o soliciten dinero del trabajador como gratificaciones para que se le admita en el empleo, en el trabajo, o para que se le ascienda, o para que se le mejore en su situación laboral internamente dentro de la empresa. Esto está prohibido. También el de limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos de asociación. ¿A qué se refiere esto?
está estipulado en nuestra Constitución Nacional el derecho de asociación por parte de los trabajadores y a la conformación de sindicatos. Hay algunos empleadores que obstaculizan esto, que no les permitan a los trabajadores, y esto no está permitido por la ley. Asimismo, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o de carácter político, o dificultarles o impedirles el ejercicio de estos derechos que ellas conllevan. No puede la empresa meterse en eso, para nada, ni presionarlos, ni obligarlos, nada, absolutamente para nada. En materia religiosa tenemos que tener en cuenta de que nuestra República de Colombia es un Estado laico, es decir, no es un Estado como proveía la antigua Constitución de 1886, eminentemente religioso, en lo que tenía que ver con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muy bien, también tenemos a los empleadores, también se les prohíbe el hacer, el autorizar, el tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Y por último, hacer o permitir rifas, colectas o suscripciones en la sede de labores. Eso está prohibido en las empresas. Decir de que entre los mismos trabajadores alguno haga rifas para obtener algún dinero, de que haga colectas para alguna cuestión, eso está prohibido por ley y por reglamento. Pero, ¿qué entonces también se les prohíbe a los trabajadores? ¿No? Pues bien, en primer lugar se les prohíbe sustraer de la fábrica o establecimiento los útiles de trabajo y materias primas, o productos elaborados sin permiso del empleador. Es decir, hurtar, y si es que en violencia, robar elementos de la empresa, de la fábrica. Está absolutamente prohibido sustraer. En segundo lugar, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas, de narcóticos o de drogas, reitero, enervantes. Está absolutamente prohibido. También conservar armas en los sitios de trabajo, a excepción aquellas que con autorización de las directivas y de la ley tengan algunos personajes vinculados a la institución, como los celadores, ¿no? También el de faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso del empleador, salvo en caso de huelga decretada por el sindicato correspondiente, en los cuales pues la persona no va a trabajar cuando se está en plena ejecución los términos de huelga, o simple y llanamente pues no puede concurrir al mismo porque las mismas directivas sindicales se lo impiden por mandato y por determinación de estas en asambleas generales. También disminuir intencionalmente, esta es operación tortuga, que denominan mucho y que aplican mucho cuando hay algunas discrepancias entre los empleadores y entre los trabajadores sobre cuestiones de salario, etcétera, etcétera. Entonces, inician con operaciones tortuga, disminuyen el ritmo de trabajo para hacer sentir su inconformidad frente al patrono. Entonces dice, eso está prohibido a los trabajadores, disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución de sus labores de trabajo, suspender labores, provocar las suspensiones intempestivas de trabajo hacia los otros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Esto está prohibido. Asimismo, ya les dije que a los trabajadores también se les prohíbe hacer colectas, hacer rifas, suscripciones o propaganda en el trabajo. También se les prohíbe, así como a los empleadores se les prohíbe, a los trabajadores también. A los trabajadores también se les prohíbe coartar
es decir, impedir la libertad para trabajar de sus compañeros. O lo mismo para que se afilien o no se afilien a los sindicatos, o que permanezcan en él o no quieran permanecer en él. Es decir, que haya violación de su voluntad libre y espontánea para poder pertenecer a agremiaciones sindicales, o para que en caso, por ejemplo, de declaratoria de huelga, algunos no estén de acuerdo y decidan concurrir al trabajo y los demás no se lo permitan, no se lo permitan. Eso está prohibido por la ley. Por último, utilizar por parte de los trabajadores las herramientas y los elementos utilizados para su trabajo en objetos distintos de lo que dice el contrato de trabajo. Eso en lo que tiene que ver, queridos estudiantes, con lo que son las obligaciones y los derechos tanto de los empleadores como de los trabajadores. Ahora, vamos a entrar a otro tema que es supremamente importante, que es el que tiene que ver con los periodos de prueba, sobre el cual tangencialmente me referí en la clase última sobre esta parte de laboral de nuestro segundo corte. Muy bien, ¿qué es el periodo de prueba? Ya dijimos que el periodo de prueba era una etapa inicial de algunos contratos y que este tenía por objeto simple y llanamente establecer un periodo de ensayo para saber si las condiciones del trabajador se allanaban a las exigencias que el empleador quería con ese empleado. Entonces, por eso se estipulan en la ley estos periodos de prueba. Debe practicarse, debe pactarse el periodo de prueba siempre por escrito. Debe quedar constancia de que eso se estipuló por escrito en el momento de firmarse el contrato de trabajo. Si no se hace constar, ojo, por escrito, se entenderá de que no hay periodo de prueba. Por eso es importantísimo que el trabajador y el empleador, en el momento anterior a la firma del contrato, se fijen muy bien en que esto está expresamente estipulado en ese contrato. Muy bien. ¿Cuál es la duración de estos periodos de prueba? Los contratos, dependiendo del contrato, de la clase de contrato, como ya los vimos y los mencioné, si se trata de un contrato a término indefinido, el acuerdo sobre el periodo de prueba puede pactarse, por lo general, casi todos se pactan hasta 2 meses, ¿no? Pero puede ser también, porque al fin y al cabo el contrato de trabajo es un acuerdo entre las partes, que se acuerde por un tiempo inferior a los 2 meses. Pero reitero, por lo general, lo usual son 2 meses los periodos de prueba en los contratos a término indefinido. Ahora, en los contratos a término fijo, depende del tiempo, del término del contrato de trabajo. En los contratos a término fijo inferiores a 1 año, ¿no?, el periodo de prueba no puede ser inferiores a 1 año, a la 1/5 parte del término fijo inicialmente pactado. Es decir, si es de 6 meses, de 7 meses, etcétera, etcétera, se le saca eso la 1/5 parte en tiempo, y ese es el periodo de prueba del cual goza el empleador y el cual tiene también ese derecho el trabajador en los contratos a término fijo. No puede exceder de esta norma regla que yo les estoy comentando. Después viene, en el contrato, que hay que mencionar lo que es un contrato de trabajo, no solamente, o es un servicio, mejor, perdónenme, porque anteriormente las empleadas del servicio doméstico carecían del abrigo, del reconocimiento por parte de la ley laboral colombiana de una cantidad de derechos que la ley se los concedió hace ya un tiempo largo, determinado. Y por eso
por ser un contrato tan usual, la prestación de este servicio tan necesario en muchas de las familias colombianas, por eso en el contrato con los trabajadores del servicio doméstico se presume también este periodo de prueba, los primeros 15 días, cuando este contrato, que es por lo general este contrato de las empleadas del servicio doméstico es verbal, por lo general. Son contadas o contados los contratos de empleadas del servicio doméstico que se hacen por escrito. Pero si llegara a ser por escrito, este periodo de prueba no puede exceder, es decir, no puede pasar de los 2 meses, de los 60 días. Si es verbal, los 15 días. Si se llegara a ser por escrito, el periodo de prueba no puede pasar los 60 días, los 2 meses. Muy bien. ¿Cuál es el efecto jurídico de este periodo de prueba en nuestra legislación laboral? Pues hombre, durante el periodo de prueba cualquiera de las dos partes, sea el patrón o sea el trabajador, puede dar por terminada la relación laboral, sin necesidad de dar explicaciones de ninguna clase del por qué lo hizo, durante el término del periodo de prueba. Ese es el efecto jurídico más importante que tiene. Unilateralmente, cualquiera de las dos partes puede dar por terminado ese contrato de trabajo. Puede ser por parte, ya lo dijimos hace un tiempo acá, por parte del empleador, o puede ser por parte del trabajador, ¿no? Es más, en el caso de trabajadoras en estado de embarazo, ojo, esto constituye casi una excepción legal en el sentido de que durante el periodo de prueba, estas trabajadoras pueden ser también por parte del empleador despedidas, o pueden también en el periodo de prueba con las trabajadoras embarazadas por parte de las trabajadoras, pueden también renunciar, desistir de seguir laborando con la empresa sin que tenga que asumir ninguna responsabilidad con las trabajadoras embarazadas, ¿no? Aquí no hay lugares a indemnizaciones de ninguna clase, es decir, al reconocimiento en dinero de nada, cuando una empleada embarazada durante los términos de los 2 meses se le suprime el contrato de trabajo. Vuelvo y repito, el efecto jurídico también las incluye a ellas en la regla general que acabamos de determinar. Ahora, hay otro aspecto que tiene total relación, directa relación con los contratos de trabajo. Esta es una ampliación de todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo, que son las jornadas de trabajo. Hay jornadas ordinarias y jornadas máximas legales. Entonces, ¿cuál es la jornada ordinaria de trabajo en nuestro sistema laboral, en nuestro país? La jornada ordinaria, ojo, porque dijimos que había jornadas ordinarias y jornadas máximas legales. Entonces, en nuestro país la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes. Ojo, ¿por qué la que convengan las partes? Porque vimos que el contrato de trabajo es un acuerdo entre dos partes, entre dos personas, el empleador y el trabajador. Y es si nosotros hacemos un acuerdo con fundamento en nuestra libre y nuestra clara determinación y voluntad, es válido. Entonces, por eso se dice que la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de convenio, la máxima legal. Es decir, la ley pone un tope. Esa jornada máxima legal no puede ser objeto de modificación por acuerdo entre las partes. ¿Sí me entendieron? Lo dije que por acuerdo entre las partes pueden convenir una jornada especial de trabajo. Pero lo que no pueden hacer es pasarse por encima de lo que la ley admite y lo que la ley autoriza. Hay una jornada máxima legal, como la vamos a ver. Por encima de ella no pueden pasarse las partes en el momento de convenir un contrato de trabajo. Ahora, ¿cuál es la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo? Ya lo sabemos, es de 8 horas al día.
y de 48 horas a la semana, salvo, es decir, a excepción de los trabajos autorizados para menores de edad, que están entre los 12 y los 14, y los 18 años. Repito, la duración máxima legal de la jornada de trabajo en nuestro país es de 8 horas diarias. En total son 48 horas a la semana, ¿no? Salvo los trabajos autorizados. ¿Por qué autorizados? Porque los trabajos de los menores de edad tienen que tener autorizaciones no solamente por parte de sus representantes legales, sino también por parte del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social. Y lo vamos a mencionar más adelante. Pero la salvedad con ellos es esa, ¿no? De que los horarios para ellos pueden ser menores a los que estamos mencionando, de las 48 horas a la semana. Entonces, por eso dice que salvo en los trabajos autorizados para menores cuyas edades oscilan entre los 12 y los 18 años. Ustedes saben que en nuestro país en este momento la edad para que la persona adquiera la ciudadanía es a los 18 años. Anteriormente, antes de la Constitución del 91, era a los 21 años. Muy bien. Entonces, esas son. Ahora, hay otra jornada especial de trabajo, ¿no? Hay otras jornadas especiales de trabajo que son aquellas de 6 horas diarias y de 36 horas semanales que están admitidas por la ley, que se pueden acordar entre las partes. Pero esas son las jornadas ordinarias en nuestro país de trabajo. Ahora, están excluidos, no hacen parte de esto, sobre la jornada máxima legal de trabajo, ¿quiénes? Las siguientes o los siguientes trabajadores: los que desempeñan cargos en las empresas de dirección, de manejo de confianza. Pues claro, los gerentes, los subgerentes, los tesoreros, en fin, ciertos y determinados cargos están, repito, están eximidos, no entran dentro del cumplimiento exacto de estos tiempos de trabajo, porque ellos pueden, les toca, les corresponde en momentos determinados laborar tiempos superiores a estos. O de pronto, ¿por qué no?, laborar tiempos menores a esto por determinadas circunstancias. Ahora, los que ejercen actividades discontinuas o intermitentes en la empresa, es decir, gente que va y cumple con el mantenimiento de determinados equipos, no tiene que estar todo el día, no tiene que estar de 8 a 12 y de 2 a 6, no, va en determinadas horas, ese es el contrato que tiene, no está obligado a estas jornadas. Y por último, también los empleados, los de vigilancia, los de simple vigilancia, cuando ellos residan en el mismo lugar que vigilan, de las fábricas, de las empresas. Estas personas en sus sitios de trabajo no están también eximidas del cumplimiento estricto de estas jornadas de trabajo que acabamos de mencionar. Dijimos que había unas jornadas especiales del contrato de trabajo. Y dijimos que el empleador y el trabajador pueden acordar jornadas especiales, temporal o indefinidamente. La organización pueden acordar la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o a secciones de la empresa sin solución de continuidad, es decir, que trabajan turnos de 4, de 5 horas, etcétera, etcétera, cada día hasta que completen las horas que la ley está reglamentando y está autorizando. Esas son jornadas especiales que quedan a cargo de los directivos y de los trabajadores para que cumplan por lo menos 36 horas semanales de trabajo. Ahora viene descanso en días sábados. Nosotros sabemos que por lo general todos los trabajadores en materia laboral, o que se descansa en materia laboral, los días sábados y los días domingos. Esto, repito, no cobija a los directivos del bar, porque ellos pueden de pronto tener que estar laborando. Están eximidos de esto, como lo acabamos de ver en esta jornada de trabajo. Pero los demás sí, tenemos derecho a nuestro descanso dominical,
e incluso en los sábados, en la mayoría de los casos. Ahí dice, descanso en día de sábado. Las empresas que elaboren 48 horas a la semana, tengan en cuenta esto, podrán ampliar por acuerdo entre las partes, es decir, entre ellos, los directivos de la empresa y los trabajadores, la jornada ordinaria hasta en 2 horas diarias. ¿Con el fin de qué? Con el fin de permitirle a los trabajadores que descansen todo el día sábado. Entonces, repito, el descanso en día sábado se hace cuando las empresas se ponen de acuerdo y comienzan a laborar, por decirlo así, desde las 7:30 de la mañana. Entonces, acumulan ese tiempo para que no trabajen los días sábados. Eso se utiliza mucho tanto en el campo privado como en el campo público. Ahora, trabajo diurno y trabajo nocturno. Trabajo diurno y nocturno. A ver, para todos los efectos laborales, se califica como trabajo diurno el comprendido, desde luego, entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Y como trabajo nocturno, se considera el prestado entre las 10 de la noche y entre las 6 de la mañana del día siguiente. Esta distinción, ténganla en cuenta, queridos estudiantes, es muy importante porque comprende lo que tiene que ver posteriormente con el régimen de retribución de recargos legales, como horas extras, trabajo nocturno, trabajo dominical, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener en cuenta de que de luego los días tienen una duración de 24 horas y que van de 12 a 12, ¿no? Y en eso, en esa apreciación, teniendo en cuenta los diferentes horarios, es que la ley determina cuáles son las jornadas de trabajo, tanto diurna como nocturna, en lo que tiene que ver con nuestra legislación. Ahora, aquellos que en un momento determinado y con previas autorizaciones tengan que realizar trabajo de horas extras, ¿qué significa esto? En un momento determinado estuvieron eliminadas en nuestra legislación laboral en el país, fueron de nuevo autorizadas en la legislación laboral actual, y las horas extras son el trabajo que se desarrolla más allá de estos horarios que acabamos nosotros de mencionar, de las jornadas ordinarias o de la máxima legal prevista en la ley. Repito, las horas extras son aquellas que se desarrollan más allá de la jornada ordinaria, que ya vimos cuál era, o de la máxima legal. La jornada ordinaria son 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Esa es la máxima legal. En el evento, desde luego, este trabajo, en el evento de trabajadores amparados por esta, es decir, por esta jornada. Ya dijimos que hay jornadas especiales que tienen un trato especial. Hablamos de la jornada de 36 horas. Pero en el evento de trabajadores amparados por esta, es decir, 8:48 a la semana, se conoce, perdónenme, como trabajo suplementario o de horas extras, y debe remunerarse por parte del empleador, del patrono, de una forma especial. Ahora, en ningún caso las horas extras de trabajador, diurnas o nocturnas, podrán exceder de 2 horas diarias y de 12 horas a la semana. Repito, en ningún caso las horas extras de trabajadores no podrán exceder de 2 horas diarias y de 12 horas semanales. Tengamos en cuenta una cuestión. No cualquiera porque per se, porque se le venga en gana, perdónenme la expresión,
de trabajar más del tiempo de la ordinaria normal que tiene en el trabajo. No cualquiera puede quedarse laborando y después llegar y decirle al jefe inmediato, no, es que yo me quedé trabajando, ustedes me tienen que reconocer estas 3, 4 horas que yo trabajé. No, tienes que tener la autorización correspondiente del jefe o del Departamento de Relaciones Industriales o de la Jefatura de Personal para que pueda él irse más allá de la hora establecida en el cronograma ordinario de trabajo de la institución. Eso no es porque se le dé la gana, no, tiene que allanarse a determinadas condiciones. Repito, que no se puede por parte del trabajador exceder en horas extras más de 2 horas o de 12 horas semanales. Ahora, cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleados y entre empleadores a 10 horas diarias, no se podrá, ojo, no se podrá en el mismo día laborar horas extras. No se podrá. Cuando de pronto la jornada de trabajo se extienda no de 8 a 10, no se podrá en ese mismo día en que se acordó por parte de las directivas y los trabajadores ampliar la jornada a 10 horas, no se podrán trabajar horas extras. Muy bien. Viene trabajo por turnos. Ya lo habíamos mencionado. Hay algunos tipos de labor. Me faltaba mencionarles algo, perdón. Ahora, ya que ya se los dije, ¿no? Que para poder laborar tiempo suplementario, el empleador deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo y la Protección Social. Y si la obtiene, debe llevar un registro de los trabajos suplementarios con las especificaciones correspondientes. No le olvide, eso lo había comentado ya. Muy bien. Viene trabajo por turnos. Algunos tipos de labor se llevan a cabo por turnos de trabajadores y en estos casos se puede ampliar la jornada en más de 8 horas diarias de trabajo y en más de 48 horas a la semana. Siempre que el promedio, ojo con esto, de horas de trabajo calculado para un periodo máximo de 3 semanas no pase de lo estipulado en la jornada máxima legal. Es decir, siempre que el promedio de horas de trabajo calculado para un periodo de trabajo de 3 semanas no pase de 48 horas diarias de trabajo. Entonces, se podrán establecer turnos en la empresa para que las personas se distribuyan el trabajo. Esto se practica, yo no sé si todavía pues sigue siendo esto de común utilización por parte de los empleadores en varias, anteriormente en muchas empresas de confecciones para bebés, para niños, para niñas, que trabajaban con todos los turnos estos de trabajo que estamos en este momento observando y cumplían a cabalidad con lo que era el volumen de producción en cada una de estas instituciones. Ahora, distribución de las horas de labor del trabajo. La jornada diaria se debe distribuir cuando menos en 2 secciones, ya lo sabemos. La que va de 8 a 12 y la que va de 2 a 6. Hay un periodo de tiempo para el almuerzo, ¿no? Para permitir un descanso relacionado con la naturaleza del oficio. Va a almorzar y descansa. Ahora, aunque se elabore jornada continua, hay jornadas continuas establecidas. Quiere decir que no se sale a almorzar, que no se va a almorzar. Se elabora continuamente en diversas empresas por determinadas circunstancias. Aunque se elabore jornada continua, se tiene que permitir el fraccionamiento de la jornada por el descanso para el almuerzo o para la comida, según el horario en que se trabaje. Que los trabajadores, los empleados tienen que alimentarse, tienen que comer. Y eso es apenas obvio. Además, también es recomendable en esta distribución de las horas de trabajo
que se concedan pequeños descansos para que los trabajadores, especialmente aquellos que realizan trabajos que les impliquen esfuerzos físicos grandes, se repongan de las fatigas. Por ejemplo, los que trabajan en las bodegas, los que trabajan cargando mercancía, bultos de un lado para el otro, acomodando en los anaqueles, etcétera, etcétera. Entonces se les debe permitir un tiempo para que trabajen, para que descansen en lo que tiene que ver con esto de el cumplimiento de las horas de trabajo. Viene después el descanso dominical remunerado. Es obligatorio este descanso dominical remunerado que el trabajador que el empleador le conceda al trabajador este descanso en domingos, siempre y cuando el empleado haya laborado todos los días hábiles de la semana correspondiente, a los cuales se haya comprometido pues, a trabajar, o que si de pronto haya faltado alguna de ellas, lo haya hecho por causas justificadas, una calidad doméstica, una enfermedad, fuerza mayor o caso fortuito, etcétera. Pero el resto es una obligación del empleador concederle el descanso dominical a sus trabajadores y pagárselos común y corriente durante el cómputo total de las horas de la semana. Ahora, segundo, la duración mínima del descanso dominical es de 24 horas. Tercero, para los efectos de la remuneración de ese descanso dominical, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos se hubiera prestado el servicio, siempre y cuando, lo acabamos de ver, la persona hubiera laborado completamente los días correspondientes a la semana, a no ser que los días que no pudo ir o que no cumplió con esto, lo hubiera hecho por una justificación, una causa legal, como las que acabamos de mencionar. Eso es lo que tiene que ver con el descanso dominical remunerado. Muy bien, tenemos ahora ya por último en lo que a esta clase cuarta clase respecta, tenemos lo que son lo atinente a los representantes del empleador. ¿Por qué tiene relación esto con el contrato de trabajo? Pues con toda. Porque toda empresa, todos nosotros laboramos con determinadas instituciones. Y si no es así, si es con una persona natural, pues bueno, está bien, pase, es la excepción. Él mismo es el empleador directo. Pero cuando laboramos con instituciones, con organizaciones, con empresas, estamos refiriéndonos a que existe un ente que es el empleador y que ese empleador debe tener una serie de esa persona jurídica, que es la que en un momento determinado nos puede contratar, debe tener sus representantes. Entonces aquí vamos a ver cuáles serían los representantes del empleador en la cuestión de carácter laboral, y lo laboral se hace a través de un contrato de trabajo. Es el hecho consagrado, esto está consagrado por las distintas disposiciones legales, según el cual las actuaciones de quienes se califican como representantes laborales por la ley, reglamento o convención obligan al empleador y comprometen su responsabilidad. Es decir, que todo lo que la ley en un momento determinado le prescribe como cumplimiento al empleador para que las cumpla, tiene que hacerlo, sin titubeo de ninguna clase. Por eso, precisamente, las decisiones de estas personas son tomadas por los trabajadores como decisiones del patrono, del empleador, que son manifestaciones de este. Repito, dice, ¿qué es la representación laboral? Para que quedemos más claros con este concepto. Dice que es el hecho consagrado por las disposiciones legales, según el cual
las actuaciones de quienes se califican como representantes laborales por la ley, reglamento o convención obligan al empleador, o sea, lo obligan a él a cumplir lo que esta persona determine, lo que esta persona adopte, y comprometen su responsabilidad. No solamente los trabajadores lo tienen que cumplir, sino la empresa tiene que acatar lo que este señor determinó. ¿El nombre de qué? El nombre de la institución, el nombre de la organización. ¿Quiénes tienen el carácter de representantes de la organización, de la empresa? ¿Quiénes? Y dice, son representantes, ojo con esto, del empleador, primero, quienes ejercen funciones de dirección y administración, ¿como cuáles? Como los gerentes, los administradores, directores, jefes de personal, etc. Estos son representantes directos del empleador. Quienes ejercen funciones de dirección y administración, como los gerentes de secciones, como los directores de departamento, los administradores de las fábricas, los jefes de personal, el tesorero de la empresa, aparte que es un funcionario de manejo, de confianza y manejo, en fin. Y segundo, quienes figuren como tales, o sea, como representantes del empleador, en los reglamentos de trabajo de la empresa, que se pegan en cada empresita para que los trabajadores los miren diariamente, en lugares visibles, ¿no? O también quienes figuran como tales en las convenciones colectivas, en las convenciones colectivas que firman los sindicatos de cada empresa con los trabajadores. Si en esta convención se pacta que determinadas personas quedarían como representantes del empleador, eso es ley para esas partes. Después vienen, ¿quiénes más serían representantes del empleador? Las sucursales y las filiales. ¿Qué son estas? Las personas que dirigen las sucursales o filiales son representantes del empleador para todos los efectos. ¿Por qué? Porque son las personas que en nombre del empleador y de la institución en otras ciudades fuera de la sede principal de ellas, manejan el personal y manejan los intereses de esa organización en esos lugares. Desde luego ellos son representantes en ese momento del empleador, del patrono máximo. Cuando el empleador así lo desee, puede designar apoderados especiales para que lo representen en juicios, pero el resto, estos son los más importantes representantes del empleador. Repito, son quienes ejercen funciones de dirección y administración, y ya dije quiénes eran. Segundo, quienes figuran como tales en los reglamentos de trabajo y en las convenciones colectivas. Y tercero, los representantes, las personas que dirigen las sucursales y las filiales de las empresas en otros lugares. Muy bien, apreciados estudiantes, esta es la temática correspondiente a la clase de hoy. Les solicito comedidamente vayan escuchando con detenimiento el contenido de estos videos, vayan confrontándolos con las guías. El día de mañana les haré llegar algunas guías correspondientes a esta última parte de la temática que vimos, y estén atentos a cualquier nueva instrucción o disposición que adopte el Consejo Académico en esta institución en este periodo extraordinario, por así decirlo, que estamos viviendo académicamente. Muy buenos días, que estén muy bien, gracias.